wants us to que receive. vamos a recibir de Dios lo que Dios quiere que In the recibamos. name of Jesus, En el nombre de we Jesús, thank you, Lord. te agradecemos, Señor. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading from Hebrews chapter 2 and verse 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 3. We've called this lesson Degeneration. El título de esta lección es La degeneración. Let's listen as we read. Vamos a escuchar la lectura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? How shall we escape if we neglect? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? If you neglect a garden plant, Si tú eres negligente con el huerto, a natural principle of deterioration comes in and changes it into a worse plant. cuando tú no eres negligente con una planta de un jardín, de pronto se empieza a degenerar a una planta peor. Neglect your dog, he'll become a worse animal. Y si tú eres irresponsable con tu perro, lo va a venir a ser un animal peor. He'll revert to a wild and worthless beast. Se va a convertir en una bestia salvaje. And what is true of that animal is true of a human. Y lo que es cierto de ese animal es cierto con el ser humano. Why should man be an exception to the law of nature? ¿Por qué el hombre va a ser la excepción de la ley de la naturaleza? Nature knows that man only as another species, La naturaleza reconoce a ese hombre simplemente como otra especie. and the laws of reversion to type runs through all of creation. Y las leyes del tipo de reversión va a toda la creación. If a man neglects himself for a few years, Si un hombre es irresponsable consigo mismo por he unos will años, change to a worse man and a lower man. va a cambiar a un hombre peor e inferior. If he neglects his conscience, Si él es irresponsable con su it will conciencia, run off into lawlessness and vice. de pronto va a ser cambiado a una vida de anarquía y vicios. If he neglects his soul, Si es irresponsable con su alma, it must inevitably drop into ruin and decay. inevitablemente va a llevarlo a la ruina y a la caída. We have then a natural basis for the question before us. Tenemos entonces una base para esta pregunta que se nos presenta. If we neglect this universal principle staring us in the face, Si nosotros descuidamos de este universo principal que es en la fe, how shall we escape? ¿cómo podremos escapar? It is not necessary to prove there is such a principle in the being of a person. No es necesario probar que hay un principio en el ser de una persona. It is demonstrated by facts, Simplemente es demostrado por los hechos and it's demonstrated by the analogy of nature. y por la analogía con la naturaleza. All men who know themselves Todos los hombres que se conocen that this tendency saben que esta tendencia is deep-rooted and active. It exists in their nature. está muy arraigada y existe en su naturaleza. Theologically, it's described as a gravitation toward evil. Teológicamente se describe como una gravitación hacia la maldad. And the Bible's view is that man is conceived in sin and shaped in iniquity. Y el punto de vista de la Biblia es que el hombre es nacido, concebido en pecado y formado en iniquidad. And experience tells him that his path is downward. Y la experiencia le dice que su camino es hacia abajo. He don't have to work it going down. He goes without the smallest effort. Él no tiene que esforzarse para descender, él simplemente tiene que quedarse como está y va a descender. All he has to do is let his life ruin. Lo único que tiene que hacer es dejar que su vida se arruine. It is on this principle Y es en este principio that completing the conception, the wicked are further said in the Bible to be lost. que la Biblia puede decir que entonces que el impío está perdido. If you see a man fall from the top of a 20-story building, Si ustedes ven a un hombre caer desde un piso número 20 de un edificio, you say that man is lost. ustedes van a decir ese hombre está perdido. Before he has fallen 1 foot, Antes de haber caído a una distancia de medio metro, you say he's lost. ustedes ya dicen está perdido. For the same principle that made him fall 1 foot Pero el mismo principio que lo hizo a él caer a esta distancia, will undoubtedly cause him to complete the descent. sin duda va a hacer que él termine esa caída. So he's a lost man or a dead man from the moment he falls. Entonces él es un hombre muerto, caído desde el momento que se cae. And the gravitation of sin in a person acts in the same Y way. la gravitación del pecado en una persona actúa de la misma forma. Gradually, with gathering momentum, it sinks him further and further from God Gradualmente y poco a poco el hombre se va alejando más y más de Dios. and lands him
by sheer action of a natural law in the hell of a neglected life. Y va a caer por una acción natural de la ley espiritual en el infierno. Intending. Hallelujah. Now the lesson is equally clear from analogy. Ahora bien, la lección es claramente igual a por analogía. Apart from the law of degeneration, Fuera de la ley de la degeneración, there is in every living organism a law of death. existe en cada organismo viviente la ley de la muerte. You and I imagine that nature is full of life, Nosotros vemos la naturaleza y pensamos que está llena de vida, but in reality it's full of death. pero en realidad está llena de muerte. You cannot for one moment say it's natural for a plant to live. Tú no puedes decir por ningún momento de que es natural que una planta viva. You examine its nature fully, Si examinas bien su naturaleza, and you have to admit vas a tener que admitir that its natural tendency is to die. que su tendencia natural es morir. It's kept from dying Sí. by temporary endowment, Simplemente estamos evitando que muera al cuidarla, which gives it a short time dominion over the elements. que le da un tiempo corto para poder estar viva por un momento. But you withdraw this temporary endowment for one moment, Pero tú dejas este cuidado con la planta por un momento and the true nature of that plant is revealed. y la naturaleza verdadera de esa planta se revela. Instead of overcoming nature, it's overcome by nature. Y en vez de vencer a la naturaleza, es vencida por la naturaleza. The very thing that appears to minister to its growth Todo esto que aparentemente hace que el ministerio crezca, now turns against it and makes it decay. ahora viene en contra de él y lo hace decaer. The sun which warmed it now withers it. Ahora el sol que antes la calentaba, la quema. The air and rain which nourished it now makes it rot. La lluvia que antes la nutría, ahora la inunda. Now this law, which is true for the whole plant world, Ahora bien, esta ley que es verdad para todo el mundo vegetal, is also true for the world of animals and man. también es verdadero para el mundo animal y del hombre. Now perhaps the most accurate definition of life given by biology, Ahora bien, quizás la mejor definición de la vida dada por los biólogos life is the sum total of the function which resists death. es que la vida es el resumen total de aquello que resiste la muerte. That's perhaps the most accurate description we can give of life. Quizás esa es la mejor descripción que podemos dar de la vida. Spiritual life, in like manner, is La vida espiritual, por lo tanto, es the sum total function of the ability to resist sin. el resumen total de la función de la habilidad de poder resistir el pecado. The soul's atmosphere, the daily trials, circumstance, and temptation of the world. La atmósfera de las almas, las pruebas diarias, las circunstancias y las tentaciones del mundo. Now, as it is life, which gives the plant power to utilize the elements, Ahora bien, tal como es la vida, lo que le da a la planta el poder para poder vivir, and without the life, the elements utilize the plant. y sin vida, entonces simplemente la planta se muere. And without this life, Sin esta vida, the temptations and trials of the world las tentaciones y las pruebas del mundo destroy the soul. destruyen el alma. How shall we escape if we refuse to exercise these functions? ¿Cómo escaparemos si nosotros rehusamos hacer estas funciones? In other words, if we neglect. En otras palabras, si somos negligentes, If we neglect, si descuidamos. it's a sobering fact that this destroying process Es un aspecto soberano de que este proceso destructivo es un aspecto sobrio que este aspecto destructivo that this process goes on sucede independently of God's judgment on sin. independientemente del juicio de Dios sobre el pecado. God's judgment on sin is another and more awful fact of this. Y el juicio de Dios sobre el pecado es un aspecto más horrendo todavía. But it is a distinct fact by itself, Pero es un hecho diferente por sí mismo, which can be examined separately, que puede ser examinado separadamente, that on pure natural principle, que en un principio puramente natural, the soul that is left to itself, unwatched, uncultivated, must fall away into death by its own nature. el alma que es dejada abandonada, sin ser cultivada, sin ser cuidada, va a caer por su propia naturaleza y va a morir. The soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, morirá. It shall die not necessarily because God passes a sentence of death,
Morirá no necesariamente porque Dios ponga su sentencia de muerte. It'll die because it can't help but die. Morirá porque no va a poder evitar el morir. If you neglect it, if you sin, you don't resist that, you Si die. tú descuidas y si tú dices que no puedes resistir esto, vas a morir. The punishment is in its very nature. El castigo está en su propia naturaleza. And the sentence is being carried out with the appalling faithfulness of law. Y la sentencia es llevada a causa de la fidelidad de la ley. There is the thought that religious truth lie beyond this sphere of comprehension. Hay el pensamiento de que la verdad religiosa está mucho más allá de este aspecto. The spiritual laws lie beyond this which serves men in ordinary things. Las leyes espirituales van más allá de aquello que le sirve al hombre de las cosas normales y naturales. Well, this question at least must be an exception, Ahora bien, esta pregunta por lo menos tiene que ser una excepción. because this law of degeneration Porque esta ley de la degeneración lies as near the natural as the spiritual. se aplica tanto a lo natural como a lo espiritual. If it makes no impression upon man Si no hace ningún impacto en el hombre, that God will judge him for his que sins, Dios lo va a juzgar por el pecado, he cannot blind himself to the fact tampoco puede enceguecerse al hecho that nature will. de que la naturaleza sí lo va a hacer. When God placed this law into the hands of nature, Cuando Dios puso esta ley en la naturaleza, he seemed to give to nature two rules upon which the sentence was to be based. le dio a la naturaleza dos leyes sobre la cual se iba a basar. The first rule is, La primera regla es, whatsoever a man sows, he will reap. lo que sea que el hombre plante, eso va a cosechar. And the other rule is this, Y la otra regla es esta: how shall we escape if we neglect? ¿cómo escaparemos si descuidamos? The first is the positive law La primera es la ley positiva and deals with the sin of commission. y trata con el pecado de omisión. The other, which we're now discussing, is a negative law Y la otra que estamos discutiendo es una ley negativa and deals with the sin of omission. y trata también con el pecado de omisión. Doesn't say one word about sowing, No dice nada acerca de cosechar, but it sure says a lot about not sowing. pero sí dice algo acerca de no cosechar, It takes up the case, no sembrar. it takes up the case Toma el caso of those who do nothing de aquellos que no hacen nada and asks this question, y hacen esta pregunta: how shall they escape? ¿cómo escaparán? Now the Bible raised the question, Ahora bien, la Biblia hizo la pregunta, but it does not give an answer, pero no da la respuesta, because the answer is so obvious it doesn't need an answer. porque la respuesta es tan obvia que no necesita respuesta. How shall we escape if we neglect? ¿Cómo escaparemos si The descuidamos? answer is we cannot. In the nature of things, we cannot. La respuesta es: en la naturaleza de las cosas no podemos. We cannot escape any more No podemos escapar más than we can escape drowning if we fell in the ocean and failed to learn to swim. que lo que podríamos escapar si nos caemos al océano y no sabemos nadar. Why should such awful judgment be visited upon a simple process of neglect? ¿Y por qué este juicio tan horrendo va a ser puesto sobre una simple falta de responsabilidad, una negligencia? Now, the general accepted notion is that Ahora, man is lost. La noción generalmente aceptada es que el hombre está perdido. And to be lost, he must be a terrible sinner. Y para que esté perdido es porque tiene que ser un pecador terrible. But this principle goes further. Pero este principio va más allá. It simply says if he neglect. Simplemente dice: si descuida. Why is it such a sin to sow nothing? ¿Por qué es tal pecado no plantar nada? Now, there must be some hidden vital relationship between these three words: Ahora bien, tiene que haber cierto tipo de relación vital entre estas tres obras, salvation, neglect, and escape. en estas tres palabras: la salvación, el descuido y el escape. There has to be some reasonable and essential connection. Tiene que haber cierta conexión razonable. Why are these words so linked together? ¿Por qué es que estas tres palabras están tan unidas? To weight this clause with the sentence of death. Esperar la sentencia de muerte. Now, the explanation has been partly given already. La explicación ya ha sido en parte dada. It still lies further in the meaning of the word salvation. Aún así se basa un poco más allá de la palabra salvación. Now, this is not salvation
in the ordinary sense of forgiveness of sin. Ahora bien, esta salvación no se refiere al perdón normal, ordinario de los pecados. That is one and the primary meaning of the word salvation. Esa es una, pero el significado y también el significado primordial de la palabra salvación. But the question spoken here in Hebrews Pero la pregunta hecha aquí en Hebreos is spoken to people who are supposed to have already have this salvation. es hecha a personas que se supone que ya tienen esta salvación. That is, they've already been forgiven of sin. O sea, ya han sido perdonados de sus pecados. This is children of God. Estos son hijos de Dios. It is the broader word. Es la palabra más amplia. Therefore, it includes not only forgiveness of sin, Por lo tanto, no solo incluye el perdón de pecados, but from the downward pull of the flesh. sino el reducir y el descender de la carne. It's all incorporated into that word salvation. Todo se incorpora en esta palabra salvación. Entiende? You hear what I'm saying? ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Now, the word takes in the whole process of salvation from the power of sin and selfishness. Ahora bien, esta palabra salvación abarca todo el contexto de lo que es el poder del pecado y del yo. Now, the Bible is very clear concerning the natural principle in man. Ahora bien, la Biblia es muy clara en cuanto al principio natural del hombre. Deadening him, La muerte de él, pulling him down, reduciéndolo a él abajo, blinding his reason, encegueciendo su razón, searing his conscience, cauterizando su conciencia, paralyzing his will. paralizando su voluntad. This is the active, destroying principle of sin. Este es el principio destructivo activo del pecado. Now, to counteract this, God has provided another principle Ahora bien, para contrarrestar esto, Dios ha provisto otro which principio will stop this downward trend and turn it around and turn it upward. que va a detener este reducir abajo para poder voltearlo y subirlo hacia arriba. And this is the active, saving principle of salvation. Y este es el principio que actúa en la salvación, el principio principal de la The salvación. Bible calls it Y sanctification. la Biblia lo llama la santificación. Now, if a man find the first of these powers at work within him, Ahora bien, si un hombre encuentra al primero de estos poderes que opera en él, which will stop this downward trend, que va a detener esta reducción turn it around, turn it upward, y va a voltearla para que suba, then he's on the trail to victory. entonces está en el camino a la victoria. Now, if he finds these powers at work within him, Ahora bien, si él halla estos poderes que operan en él, dragging the whole life downward to death, atrayendo toda la vieja vida a la muerte there's abajo, only one way to escape. hay solo una forma de escapar. That human must lay hold of the power of God's salvation. Ese ser humano solo tiene que agarrarse del poder de la salvación de There's Dios. no other way to stop that. No hay otra forma de detener esto. That's the reason you and I are charged to take the message of the salvation to every Esa es la creature. razón por la cual tú y yo nos ha sido encargado llevar este mensaje de salvación a todos. As this second power is the only power in the universe which has the slightest effect on man's natural bent to destruction. Este segundo poder es el único en todo el universo que tiene el efecto verdadero sobre la inclinación natural del hombre para destruirse. So if you neglect it, Entonces, si tú lo descuidas, then you have cut off the only possible way of escape. entonces has eliminado la única escapatoria posible. So from the very nature of salvation, Entonces, desde la misma naturaleza de la that the salvación, one thing necessary to make it ineffective aquello que es necesario para hacerla inefectiva is to neglect. es descuidarla. That's the only thing. Eso es lo único que tienes que hacer. How shall we escape? ¿Cómo escaparemos? If we neglect, Si descuidamos, we will not. no podemos escapar. Now, from the very nature of it, that's true. Ahora bien, en su propia naturaleza esto es verdad. Now, so the Bible could not fail to lay such strong emphasis on a word so vital. Por lo tanto, la Biblia no puede fallar en darle tanto énfasis a esta palabra. A man who has been poisoned Un hombre que ha sido envenenado, need only neglect the antidote and he'll die. lo único que tiene que hacer es descuidar el antídoto y morirá. This is the effect of neglecting salvation from the side of salvation itself. Este es el efecto que produce cuando uno es negligente y descuida la salvación. And the conclusion is, Y la conclusión es, if you neglect, si tú descuidas, escape is out of the question. la escapatoria está fuera de los límites. Salvation is a definite process. La salvación es un proceso definido. You're saved, Tú eres salvo, but you're being saved. pero estás siendo salvo. Now,
If a man refuses to submit himself to that process, Si un hombre rechaza someterse a este proceso, then he excludes himself from the benefits of it. entonces excluye a sí mismo de los beneficios. As many as received him, Porque como todos los que le recibieron, gave he them power to become the sons of God. dice, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. It may be mere carelessness or apathy. Puede ser simplemente descuido o apatía. Nevertheless, neglect is fatal. Sin embargo, la negligencia es fatal. He cannot escape. No puede escapar. Now let us look at another aspect of this case. Ahora vamos a ver otro aspecto de esto. The effect upon the soul itself. El efecto sobre la propia alma. Neglect does more for the soul than to cause it to miss salvation. La negligencia hace más daño al alma que lo que hace perder la salvación. Que solamente perder la salvación. Neglect destroys the soul's capacity for salvation. La negligencia también destruye la capacidad para tener salvación. Now this is the real meaning of the unpardonable sin. Este es el verdadero significado del pecado imperdonable. You see, the unpardonable sin El pecado imperdonable is not a special act or deed of the soul, no es un hecho o una acción but del it is alma, a condition of the heart. sino que es la condición del corazón. If you neglect to do a thing long enough, Si tú descuidas hacer algo por mucho tiempo, the time will come when you can't do it. el tiempo vendrá en que ya no puedes hacerlo. If I were to put a patch over Augustine's eye, Si él me va a poner, si yo voy a poner un parche en el ojo shut out all light, y apago todas las luces and cause him to refuse to use that eye, y hago que él rehúse a usar este ojo, I don't have to injure that eye. yo no tengo que hacerle ningún daño a este ojo. The time will come El tiempo vendrá when he can't see out of that eye. en el cual él no va a poder ver por este ojo. Because if you don't use a thing long enough, Porque si tú no usas algo lo the time suficiente, will come when it cannot. el tiempo vendrá cuando ya no vas a poder usarlo. Jesus said about the Pharisees, Jesús dijo acerca de los fariseos, wherefore they could not believe. porque ellos no pueden There creer. was a time when they would not, Hubo un tiempo en los cuales ellos no podían ya but there creer. came a time when they could not. Antes sí podían, pero llegó el momento en que ya no podían creer. Neglect destroyed the capacity for believing. La negligencia destruyó la capacidad de creer. So degeneration in the spiritual Entonces la degeneración en lo espiritual involves primarily the impairing of the faculties of salvation envuelve primeramente el aspecto de las facultades de la salvación and ultimately the loss of those faculties. y finalmente la pérdida de estas facultades. It means that the soul itself becomes piecemeal, destroyed, Significa que el alma misma viene a ser destruida poco a poco, until the capacity for God and righteousness is gone. hasta que la capacidad de Dios y de su justicia se va. Again, that is known as the unpardonable sin. Y una vez más, esto es conocido como el pecado imperdonable. Now, the soul in itself Ahora bien, el alma en sí misma is a vast capacity for God, tiene mucha capacidad para Dios, which can be expanded with God as its guest. que puede ser expandida cuando Dios es el invitado especial. There is no limit with God there. No hay límites para Dios cuando Él está ahí. But without God, Pero sin Dios, the soul shrinks and shrivels. el alma se encoge y se destruye. So finally you cannot call what's left a soul. De tal forma que tú no puedes llamar alma a eso que queda ahí. It is a useless organ, Es un órgano inútil, inservible, a capacity sentenced to death by disuse. cuya sentencia de muerte ya está lista a causa de su desuso. Nature has her revenge upon neglect as well as upon extravagance. La naturaleza tiene su venganza sobre la negligencia como también sobre la extravagancia. Misuse is a mortal sin with nature. El mal uso es un pecado mortal con la naturaleza. Now there's certain animals that burrow underground. Ahora bien, hay ciertos animales que nacen en la tierra, que viven en la tierra. In America we call them moles. En Estados Unidos les llamamos topos. And nature has taken its revenge upon these little animals Y la- in a very natural way. La naturaleza ha tomado su venganza en contra de estos animales en una forma natural. She closed their eyes. Ella ha cerrado los ojos de ellos. They chose to live in darkness, Ellos eligieron vivir en tinieblas. so they don't need any eyes. Entonces dijeron, no necesitamos ojos. And nature took them away. Y la naturaleza se los quitó.
The eyes are gone. Sus ojos se han ido. In exactly the same way, Y de la misma forma, exactamente, the spiritual eye must die el ojo espiritual va a morir and lose its power by pure natural law. y va a perder su poder espiritual por la ley natural. If you choose to walk in darkness rather than light, Si tú eliges andar en las tinieblas en vez de la luz, then the time will come when you cannot see, Entonces, even though you want to see. el tiempo vendrá en el cual ya no vas a poder ver, aunque tú quieras ver. Esau could not repent, Esaú no pudo arrepentirse. though he sought it with great tears. Dice que aunque la procuró con lágrimas. This is the meaning of Christ's word. Ese es el significado de las palabras de Cristo. From him that hath not, El que no tiene, shall be taken away even that which he had. aún lo que tiene le será quitado. Take therefore the talent from him. Quítenle por lo tanto el talento. He wouldn't use it. Ya no lo va a usar. He hid it in the ground. Como no lo usó y lo escondió, And God said, take it away from him. Dios dice quítenselo. He has no value. No tiene valor. Take it away. Quítenselo. The capacity to believe La capacidad de creer is the most splendid talent man possesses. es el talento más espléndido que el hombre posee. Yet it too is subject to these conditions and laws. Pero también está sujeto a estas condiciones y leyes. If a man hides its talent, Si un hombre oculta su talento, even though it does him no harm nor good, aunque no le hace ni daño ni algo bueno tampoco, God will not allow him to keep that Dios no le va a permitir que él permanezca con esto, any more than that mole can keep his eyes. como tampoco le permitió a ese topo que se quede con sus ojos. God says, take that talent from him. Dios dijo, quítenle el talento. Then you have this awesome recording. Y luego tienen este registro asombroso, Wherefore they could not believe. porque no creyeron. They once could believe. En un momento ellos creyeron. Those Pharisees watched him work the miracles. Esos fariseos lo vieron operando They milagros. saw the dead made alive. Vieron a los muertos resucitar. They saw 100 acts of his power. Vieron 100 obras de su And poder. they said, away with this man. Y simplemente se alejaron de este We'll not hombre. have him to rule over us. No queremos que reine sobre And nosotros. there came a time Y vino un tiempo when he said they cannot believe. cuando dice que ellos ya no podían creer. This man's crime was simple neglect. El crimen de este hombre fue simplemente la negligencia. Thou wicked and slothful servant. Yo, tu siervo malo y perverso. He had not committed adultery. Él no había cometido adulterio. He had murdered no man. No había asesinado a He had nadie. simply neglected. Simplemente había sido negligente. It was a wasted life. Fue una vida desperdiciada. A life wasted in the holy stewardship of itself. Una vida desperdiciada en el ser mayordomo de sí mismo, nada And más. such a life is a peril to all who cross its path. Y esa vida es un peligro para todos aquellos que crucen su camino. The darkest feature of all this is El aspecto más oscuro de todo esto es that we're unconscious of this neglect and misdirection of our power. que somos inconscientes de esta negligencia y este mal uso de los poderes. If there was an uneasiness in us, there may be hope. Si hubiera una cierta disposición en nosotros, hubiera una esperanza. There are millions of people in the church who do nothing. Hay millones de gente en la iglesia que no hacen nada. And this process is going on and they're not aware of it. Y este proceso está llevándose a cabo y ellos no se dan This cuenta. degeneration is taking place every day. Esta degeneración está llevándose a cabo todos los días. If there was an uneasiness there may be hope. Pero si hubiera una inquietud en ellos, habría esperanza. If there was just something about that soul not sleeping. Si hubiera alguna inquietud en esta alma de que no quiera dormir. If there was a contending voice. Si hubiera, aunque sea una voz ahí constante. But instead there's apathy and numbness. Pero en vez de esto hay apatía. The hardest people on this earth to reach is those people. Y la gente más difícil de alcanzar sobre la tierra es esa gente. Good people. Gente buena. Sit in the church. Que se siente en la Love the iglesia. pastor. Hablan con el pastor. Support the work. Apoyan económicamente la obra. Dead, they Pero don't know it. espiritualmente están muertos y no lo They're saben. neglecting this great salvation. Están descuidando esta gran They salvación. do nothing, No hacen nada. and there's no uneasiness. Y no hay inquietud. There's no contending voice. No hay una voz constante. What can be said of such a symptom? ¿Qué puede ser dicho de este síntoma? But it's creeping death. Sino que está jalando a la muerte. Listen to me. Escúchenme. There are accidents Hay accidentes in which the victim feels no pain whatsoever. en los cuales la víctima no siente ningún dolor. The victim thinks they're well, they're strong, La víctima piensa que está bien, que son fuertes, but they're dying. pero está muriendo. The doctor looks and says they're dying.
El doctor mira y dice, estás muriendo. They're talking to you. Te están hablando. They appear to be strong. Aparentemente son And the fuertes. doctor says, but they're dying. Pero el doctor dice, están muriendo. And if you ask that surgeon by the side, Y si tú le preguntas a esa persona a un costado, why do you give such a verdict on him? ¿por qué es que das ese juicio de que está muriendo a ese He paciente, will doctor? say to you, El doctor te va a decir, it is this numbness over the frame es este adormecimiento que está acá, which tells how some of the parts que me dice que alguna de las partes have already lost their capacity for life. ya perdieron su capacidad de vida. And though he appears to be strong, Y a pesar que aparenta estar he's fuerte, dying. está muriendo. Nor is the least tragic accompaniment of this process Tampoco es el acompañamiento trágico de este proceso. is that its effect may be concealed from others. Es que su efecto va a ser aceptado por otros. The soul undergoing degeneration, El alma que está degenerándose, surely by some arrangement with temptation planned in the lowest hell, de hecho con cierto tipo de arreglo con la tentación que viene del infierno, it possesses the power of absolute secrecy. posee el poder de la secreción absoluta. You sit with them in church, Se sientas con ellos en la they iglesia say amen to the preacher. y ellos también dicen amén al They predicador. clap their hands at the right. Aplauden las manos, perfecto. They'll say praise the Lord if you tell them. Van a decir gloria a Dios si tú le dices que Yet the repitan. soul is going under this process, Sin embargo, su alma está yendo en este proceso and no one around it knows it. y no se dan cuenta de que están When así. everything is within, festering with decay and rottenness, Cuando todo dentro de ellos está decayéndose, pudriéndose. a Judas without shame may kiss the Lord Jesus. Un Judas sin ninguna vergüenza puede besar al Señor Jesús. This invisible consumption, Este consumo invisible like its counterpart in the natural world, también tiene su contraparte en el mundo natural. may keep its victim beautiful while it slays it. Puede mantener a su víctima hermosa mientras la está matando. Now the little crustacea Ahora viene este pequeño that crustáceo inhabits the mammoth caves of Kentucky, que habita las cuevas mamut de Kentucky. when you look at them, Cuando tú ves este crustáceo, you're astonished to find these little animals have eyes. te asombra el ver que estos pequeños animales tienen ojos. And the question arises, Y de pronto viene la pregunta, what business have they with eyes when they live in this total darkness? ¿para qué ellos tienen ojos si viven en estas tinieblas penetrantes? Is this an exception of the rule? ¿Es una excepción de la regla? No. No. An incision with a surgeon's scalpel Una incisión con un escalpelo and a look under a microscope reveals y al ver un microscopio nos revela the eyes are a mockery. que los ojos son una burla. Externally they're perfect, Externamente son but perfectos, beneath they are a mass of ruins. pero detrás de ellos simplemente hay una masa de ruinas. The optic nerve is shrunken and dead. El nervio óptico se ha reducido y está podrido, está They have muerto. eyes, but they can't see. Tienen ojos, pero no pueden They ver. have the organ of vision, but no vision. Tienen el órgano de la visión, pero no tienen This visión. is exactly what Jesus said. Esto es exactamente lo que dijo Eyes Jesús. that cannot see. Ojos y no pueden ver. And the reason is the same. Y la razón